Buenas noches a todas las personas que nos estén viendo. El día de hoy, Jesús y yo, de la Universidad de San Martín, estamos haciéndole una entrevista a Richard de la Piedra sobre los partidos de Perú en eliminatorias y sobre los convocados. ¿Qué tal, Richard? Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Un gusto estar con ustedes. El gusto es completamente nuestro. Bueno, comencemos con la entrevista. ¿Cuáles consideras tú, Richard, que fueron los errores que cometió Gareca ante el partido contra Colombia? Creo que Gareca llegó a esta fecha doble con muchas dudas en el planteamiento inicial. Y contra Chile se jugó con tres, por ejemplo, de visita, terminó sacando a Aquino en el primer tiempo para volver al sistema que nos llevó a Rusia, que era el 4-2-3-1. Post Mundial de Rusia, creo que encontró predilección en jugar en el 4-3-3, ¿no? Que defensivamente puedes acomodarte, retroceder a Tapia, podrías hacer un 4-1-4-1, etcétera, acomodando siempre la función a un solo delantero, que era el que siempre teníamos, que era Paolo Guerrero, y fortaleciendo la selección por las bandas, pero acompañando mucho más a Tapia, que es el ancla, ¿no? Creo que esas dudas, porque me parece que el equipo terminó sufriendo la ausencia de Paolo Guerrero en el inicio de la eliminatoria, estamos acostumbrados siempre a jugar para Paolo Guerrero, creo que el nivel colectivo comenzó a descender ya incluso comenzando el Mundial de Rusia, y que individualmente, a pesar que algunos jugadores estaban en gran nivel en sus clubes, individualmente en la selección no estaba mostrando el mismo desempeño. Creo que esa suma de factores hizo que Perú llegue a la fecha doble eliminatoria en el peor momento de Gareca, en el momento de mayor incertidumbre. Y creo que si me preguntas por un error puntual de Gareca o algo que no me agrada, es que en 3 años, después del Mundial y el número de partidos que ha tenido Perú hasta aquí, no le encontró un titular eh, como una variante a los jugadores que ya conocemos. Es decir, si no tuvimos a Polo, que jugaba por derecha, a Edson Flores, que jugaba por izquierda, eh, acomoda mucho el sistema con pocos jugadores. Puso a Corso, subió a Víncula, corrió Carrillo a la izquierda, y creo que en un proceso largo ya de 6 años, por lo menos Gareca debería tener ya en la cabeza un reemplazante para cada jugador titular. Si no está Galesi, un arquero que sea titular y que responda. Si no está Víncula, alguien más allá de Corso. Si no está un zaguero central, no solamente llamar a Ramos, que Ramos no jugaba un partido oficial desde el Mundial, sino tener un jugador en quien él confíe, que parece no lo hace mucho con Araujo. Mira que Trauco fue suspendido y ha jugado en su lugar López y no tenía un solo partido titular en la selección, ¿no? Entonces creo que si algún error ha cometido Gareca hasta aquí, además de las dudas en cuanto al planteamiento inicial, y los errores en algunos casos puntuales, como los cambios, por ejemplo, creo que no haber ampliado el universo de jugadores titulares en la selección es algo que tiene que corregir. Precisamente mucho se le critica a Gareca porque cuando él llegó se quitó exactamente el tema que se le llamaba el argolla, ¿no? De los jugadores peruanos que estaban ahí, por así decirlo, las vacas sagradas. Fue algo que él cambió, pero durante este lapso de tiempo, ya 3 años después del Mundial de Rusia, todo este lapso, no se le... Parece que actualmente han vuelto a lo mismo, ¿no? Han vuelto a los mismos jugadores de siempre, que a veces no te rinden en los minutos de partidos que se ven, pero aún así siguen ahí. Sacas a otro jugador que quizás se está rompiendo más, se está jugando mejor, simplemente porque tienes porque quizás Gareca es más simpatizante de este jugador, no porque esté haciendo mejor las cosas. Y mucho se reclamó en el partido con Colombia que no entró Peña, mucho se reclamó que no fue convocado Ormeño. Habían así muchos detalles que a Gareca se le reclamaban, pero que precisamente hizo que Perú perdiera finalmente 3-0, ¿no? Sí, yo creo que de una u otra forma las circunstancias relativamente son distintas porque creo que si algo corrigió Gareca o supo corregir Gareca en los primeros meses que estuvo al mando de la selección es sacar a los jugadores que no querían estar en la selección. Creo que abiertamente uno entiende que al inicio del proceso habían jugadores que no querían estar en la selección peruana, que venían simplemente por cumplir y creo que puso jugadores que querían estar en la selección. Yo creo que ese no es el caso en este momento. Yo creo que todos los jugadores que están convocados te das cuenta que quieren estar en la selección. El tema es que cuando no responden individualmente por un tema de momento y el colectivo no funciona porque hay muchas dudas, mucha incertidumbre, creo que haber sido tan frágiles en defensa, haber recibido tantos goles de la manera que los recibimos, te genera inestabilidad
te genera inseguridad. Haber perdido a Paolo Guerrero, que era siempre nuestro jugador titular arriba, también te genera incertidumbre en cuanto al daño ofensivo y comienzas a perder la confianza. Creo que eso le pasó al equipo. Después lo otro es que Gareca tiene que ser más atrevido y felizmente lo hizo en Quito, ¿no? Tal vez, si el partido en Quito hubiese sido el año pasado, probablemente Gareca hubiese puesto a Corso de lateral izquierdo, hubiese puesto a Víncula de lateral derecho, no hubiese puesto a Peña y se la hubiese vuelto a jugar tal vez por aquí, no, si hubiese querido un punta, alguien que acompañe a la Padula, hubiese puesto a Ruidías, no lo sé. Pero creo que si algo me agradó de Gareca en el triunfo de Quito, al margen de lo que hizo Perú futbolísticamente, es que se atrevió a poner jugadores. López, el primer partido titular en la selección, a pesar que ya tiene varios meses en el proceso. Eh, Peña, que creo que si cualquier peruano escucha a Sergio Peña, lo conoce desde hace mucho, pero Peña solamente ha jugado 2 partidos de titular en la selección en la eliminatoria. Uno contra Argentina en la eliminatoria anterior y este partido, o sea, solo 2 partidos. Entonces creo que es responsabilidad de Gareca. Bueno, la Padula es un jugador que estaba prácticamente consolidado con experiencia en Italia y que simplemente decidió llamarlo y ponerlo y que ha sido a grandes rasgos el gran acierto de Ricardo Gareca en los últimos meses. Pero creo que espero que este partido en Quito sea el punto de quiebre de ese Gareca que se atrevió hace 3 años, ¿no? Que se atrevió, perdón, hace 5 años para la Copa América Centenario. Me gustaría que este partido en Quito sea el punto de quiebre para ver un equipo renovado en la Copa América, porque yo ya sé lo que puede dar Cueva, ya sé que puede dar Carrillo, ya sé que puede dar Paolo Guerrero, ya sé que puede dar Atíncula, etcétera, ya sé que pueden dar, ya sabemos todos que pueden dar esos jugadores. Me gustaría que se arriesgue en ver mucho más a Federico, a Arias, a Tábara, a Lora, a Valera, al propio López, a Araujo, que no ha tenido muchos partidos de titular en la selección cuando probablemente merecería tenerlos, tal vez probando una nueva dupla de centrales con Santa María. Y creo que podría ser un punto de quiebre para que Gareca comience a ampliar el número de jugadores que pueden ser titulares en lo que resta de la eliminatoria. No podemos cerrarnos los ojos a que pronto, más temprano que tarde, Paolo Guerrero va a dejar de vestir la camiseta y vamos a tener que buscar reemplazo a Paolo Guerrero. La Padula suma como un gran reemplazante, pero hay que buscar muchos jugadores. Exactamente, Richard. Justamente es lo que muchos hinchas, más que todo, cuestionan, ¿no? El planteamiento de Gareca ante el partido contra Colombia, ya que no fue el resultado que se esperaba. Pero bueno, este, Richard, ¿tú qué puedes resaltar de acá, de este partido de Perú ante Colombia? A mí no me gustó el partido contra Colombia. Creo que volvimos a cometer errores defensivos. La expulsión de Trauco prácticamente terminó sentenciando, porque Colombia es un equipo que siempre nos ha hecho daño en Lima, ¿no? Históricamente no le ganamos del 81, es un equipo que a pesar de las bajas que tenía, como la dejamos, o la de Falcao arriba, son jugadores de un nivel impresionante, ¿no? Yo esperaba incluso en el partido contra Ecuador un rival mucho más duro. Tuve oportunidad de ver los partidos de Ecuador en Quito contra Uruguay y contra Colombia y fue una máquina en el primer tiempo. Ecuador fue una máquina en el primer tiempo. A Uruguay le había hecho 2 goles y a Colombia le hizo 4 en el primer tiempo. Y con Perú sufrió. Y sufrió seguro porque Ecuador jugó mal, porque no fue tan intenso, porque no fue tan vertical, porque no tuvo espacios, pero también ese mérito de Perú. Creo que Perú fue sobrio atrás, supo defender con orden y con paciencia el partido y que supo golpear cuando agarró mal parado Ecuador, ¿no? Creo que Cueva hizo un partido enorme, lo de la Padula, ni qué decir, que ha sido la gran figura del partido, pero lo de Tapia, lo de la línea defensiva, con Advíncula sobrio, con poca proyección, pero con colaboración en defensa, lo mismo que López en el otro lado, creo que obviamente con el resultado y por el tema táctico, lejos, lejos me gustó mucho más Perú en Quito que contra Colombia en Lima. ¿Cuál es el cambio que tú consideras, Richard, que presenta la selección ante Ecuador? ¿Qué tuvo Perú contra Ecuador que no tuvo contra Colombia? ¿Qué es lo que te mostró que te gustó más? ¿Qué es lo que más podrías resaltarnos de esto? Recuperar la confianza, recuperar la confianza. Perú al minuto 13 tuvo una jugada con la Padula, que es el pase de Cueva, la proyección, la diagonal de la Padula, y a los 18 tuvo la jugada con Cueva. Y creo que por lo futbolístico, hasta el minuto 20, a la mitad del primer tiempo, Perú merecía estar arriba en el marcador. Y creo que el equipo se pareció mucho al de antes.
al equipo que no se derrumbaba anímicamente y que se derrumbó anímicamente en los últimos 3 partidos de eliminatoria. Colombia nos golpeó, expulsaron a Trauco y prácticamente anímicamente el partido estaba decidido en contra de Perú. Contra Brasil dimos pelea, contra Argentina no nos alcanzó, contra Chile intentamos hacer un buen primer tiempo y en los primeros 2 goles ya el partido estaba terminado, no tuvimos reacción, habíamos perdido confianza, habíamos perdido generación de fútbol y defensivamente, insisto, Perú cometía errores que tal vez antes no cometía en el inicio de la era Gareca. Y creo que si algo tuvo esta selección en Quito es que volvió a recuperar la memoria, ¿no? Esa frase que decía Gareca al inicio de la eliminatoria de Perú es capaz de pelearle en cualquier escenario a cualquier rival, y era verdad. O sea, Perú se enfrentó a Croacia y le hizo un buen partido, un amistoso en la Copa del Mundo. Perú, a pesar de los puntos y de quedar eliminado en primera ronda, no hubo un partido que Perú no peleó. Perú fue a Argentina y peleó, y creo que nos habíamos acostumbrado a esa selección, y creo que eso es lo que recuperó fundamentalmente Perú ayer. La memoria futbolística de que el equipo puede, que hay que tener paciencia a pesar de los 2 goles que no convirtió Perú en el inicio del primer tiempo, tuvo paciencia y confianza de que en algún momento se iban a presentar las oportunidades para ponerse adelante, y ocurrió. Y cuando Ecuador, con los cambios ofensivos, con los hombres frescos y con el descenso físico de Perú, como era evidente, al minuto 70 metió toda la artillería arriba y nos volvimos una selección vulnerable por el tema físico, supimos pelearlo con tranquilidad y con calma, a pesar de que Ecuador nos había avasallado los últimos minutos. Algo que se vio mucho en el partido fue también la previa, ¿no? Que muchos hinchas por cómo venía Ecuador goleando a Colombia, ganando al Uruguay, no le hizo un mal partido a Brasil, pero igual no le alcanzó. Creo que actualmente no hay ninguna selección en Sudamérica que le pueda alcanzar para Brasil. Pero viniendo como vino y viniendo como vino Perú, creo que se esperaba un mejor partido de Ecuador. Quizás se esperaba incluso que Ecuador terminara llevándose el partido por una amplia diferencia, pero precisamente Perú demostró lo que sabe hacer, que en los peores momentos pueden salir adelante, pueden lograr el resultado que ellos quieran, que ellos necesiten, y actualmente no estamos muertos. Pero ¿tú consideras que aún tenemos chances para ir al Mundial? ¿Aún hay oportunidades, pese a que matemáticamente sí hay? Los partidos que nos esperan, los partidos que nos quedan, ¿consideras que aún podemos ir al Mundial? Yo creo que el camino al Mundial va a ser siempre difícil. La clasificación al Mundial anterior fue un mérito enorme de los jugadores, pero existieron factores que nos ayudaron, como el reclamo de Chile con Bolivia y los puntos en La Paz. Sin esos 3 puntos no hubiese alcanzado. La última fecha que fue de infarto, porque mientras que Perú empataba con Colombia aquí, eh, Chile estaba toda en el área de Brasil en una contramarca Brasil 3-0 que nos terminó favoreciendo en cuanto a la diferencia de goles. Paraguay, que si ganaba en Asunción en la última fecha, Venezuela se metía en el 5.º lugar y terminó ganando Venezuela un partido increíble. Creo que los factores ayudaron en el eliminatorio anterior, pero encontraron a una selección preparada y que había peleado para estar ahí. A Perú nadie le regaló el 5.º puesto, pero cuando esos factores se juntaron y ayudaron los resultados, Perú estaba listo y estaba parado en el 5.º puesto, ¿no? Yo creo que Perú tiene que cambiar mucho para volver a meterse a pelear en la eliminatoria. Es cierto que los números en la eliminatoria anterior en 6 fechas teníamos 4 puntos, hoy en 6 fechas tenemos 4 puntos. Es cierto que estamos a cuatro puntos del 5.º lugar, que si ganamos a Uruguay nos vamos a poner un punto a Uruguay, que eso te volvería de una u otra forma a dar vida. Pero también es cierto que si analizamos los escenarios donde hemos jugado y los escenarios que nos restan jugar, el camino está complicado. En estos mismos 6 partidos en el eliminatorio anterior le habíamos ganado a Paraguay en Asunción, esta vez no le ganamos, le habíamos empatado a Colombia en Lima y esta vez perdimos con Colombia, le habíamos empatado a Argentina en Lima y Argentina nos ha ganado en Lima. Entonces, esos puntos que nos sirvieron en la eliminatoria anterior habría que recuperarlos en algún lado. Y estamos hablando que a La Paz tenemos que ganar porque en la eliminatoria anterior tuvimos 3 puntos en La Paz, al margen de lo futbolístico, tuvimos 3 puntos en La Paz. Entonces, Perú para pelear tendría que repetir el resultado en Argentina, tendría que ir a ganar a La Paz, algo que no se consigue en la historia de las eliminatorias. Pero, insisto, yo creo que futbolísticamente la selección está para recuperar plenamente la memoria futbolística.
Creo que tenemos jugadores, está en Gareca buscar los reemplazos para no depender solamente de 11, 12 o 13 jugadores, algo así como la Padula y Guerrero. No, el año pasado nos jalábamos todos los cabellos cuando decíamos, nos aterraba la idea de qué va a pasar cuando no esté Farfán y Guerrero, ¿no? Bueno, ayer ganamos sin Farfán y con Guerrero jugando apenas los últimos minutos del partido, porque físicamente no está en su mejor nivel. Entonces, así como se encontró variantes en la ofensiva con la Padula, pensar que hay que encontrar variantes en cada una de las posiciones. Algo como lo que nos está ocurriendo en la volante también. Tenemos a Tape y Yotun y tenemos a Aquino que en cualquier momento puede ser titular, pero ¿por qué no consolidar a Cartagena? ¿No? Si hay un solo, yo creo que hay un solo jugador que Gareca ha consolidado de la eliminatoria anterior, Abraham. Abraham es titular indiscutible en la selección y en el proceso anterior no lo era. No era Abraham el titular, era Ramos y Rodríguez. Entonces, así como se hizo ese trabajo con Abraham, se le dio confianza y Gareca apostó por él, le dio minutos y por supuesto el jugador respondió. Creo que hay que pensar en hacerlo con quién le pise los talones a Trauco, por decirlo de alguna manera, quién le pise los talones a Víncula y a Corso, quién le pise los talones a Carrillo también, a Edson Flores también, cuando no esté Christopher González, por ejemplo, cuando no esté Polo, que son jugadores predilectos también de Gareca. Entonces creo que esa también es una misión para el técnico de la selección. Después lo que resta en números, en cifras, es fútbol, hay que pelearlo. Sí, Richard, justamente eso, ¿no? Pues te quería preguntar si estabas de acuerdo, ya como nos estás mencionando ahora, con los convocados de la selección, o consideras que alguno faltó o que hubo alguien que llamaron de más. No, yo creo que la convocatoria está bien. Creo que lo de Lora fue justo, merecido, lo de Tábara también. Creo que Valera se ha ganado el derecho a estar convocado en la selección. La ausencia de Edson Flores siempre nos pesa. Eh, yo creo, por ejemplo, que la Padula debió ser titular contra Colombia en Lima, ¿no? No Paolo, creo que la Padula debió ser titular en Lima. Pero si tú me preguntas si tuviese que ir a pelear la Copa América con una lista de 23, probablemente serían los que han jugado en las últimas dos fechas, ¿no? Yo no veo un gran ausente, excepto Edison Flores por el tema de la lesión, no veo un gran ausente. Bueno, y Farfán todo el mundo lo va a extrañar siempre, ¿no? Hasta que no esté bien físicamente. Y después, ¿qué viene a pedir? ¿Qué me gustaría a mí? Me gustaría que la Copa América que viene vaya a una selección relativamente alterna. Me gustaría ver Araujo jugando más partidos, tal vez toda la Copa América. Me gustaría ver a Santa María, porque a Abraham ya lo conocemos, a Ramos ya sabemos lo que puede dar. Zambrano con sus idas y vueltas, bajas y altas, sabemos también que es un jugador que puede ser importante en la selección. Me gustaría ver un lateral derecho que no sea de Víncula ni Corso. Me gustaría ver a López que juegue toda la Copa América. Me gustaría ver a Cartagena, por ejemplo, ¿no? A Cartagena en la primera línea de volantes. ¿Por qué no pensar en Tábara? Me gustaría ver si ya llamó y lo hizo jugar Iberico, ¿por qué no pensar que Iberico pueda jugar más partidos en la Copa América? Alguien que pueda jugar en lugar de Carrillo. Y bueno, arriba siempre con la Padula, con Luis Díaz, con el propio Valera. Yo sí no voy a Valera Ormeño, ¿eh? Pero creo que con ellos Gareca tiene un abanico importante de posibilidades. Eso es lo que me gustaría a mí para la Copa América, darle descanso a los jugadores que ya conocemos, que ya dieron muchas cosas en la selección, que pueden dar todavía mucho más en la selección, pero me gustaría que la Copa América sirva como sirvió la del Centenario para ampliar el universo de jugadores. Precisamente podemos ver, disculpa Jesús, podemos ver que Perú tiene una gran cantidad de jugadores tanto en nuestra liga como en ligas de otros países, ligas extranjeras, que pueden llegar a explotar o que pueden estar actualmente en un gran nivel. Tenemos de todos los lugares para escoger, ¿no? Simplemente es cuestión de que Gareca quizás sea un poco más atrevido, tenga un poco más quizás de una organización, un orden distinto y pueda tomar unas decisiones, no sé si mejores, pero quizás unas decisiones diferentes para poder alinear a otros jugadores y que cuando los titulares ya no estén, haya alguien, hayan otros 11, otros 23, otros jugadores que nos puedan representar y puedan llevar al alto el nombre de nuestro país. Sí, yo revisaba la otra vez la lista de los jugadores nuevos que ha llamado Gareca post-mundial, ¿no? Porque la misión de Gareca cuando vino en el 2015 era llevarnos al mundial. Entonces tú, si tu objetivo es ir al mundial, tienes que hacerlo con lo mejor que tienes. Como que no te alcanza mucho el tiempo
para comenzar a probar jugadores y consolidarlos. No es la meta. La meta era llevarnos al Mundial y como decía al principio, Gareca creo que entendió que los jugadores que no querían estar, por más consolidados que sean, no tenían que estar en la selección, ¿no? Vargas, Ascuez, etcétera, ¿no? Varios jugadores que dejó de llamar. Y creo que post-Mundial habría que saber cuál era la visión de Gareca, ¿no? O sea, volver a ir al Mundial, seguro, hay que pelear la chance. Pero en el camino había que comenzar a dejar un poco más de jugadores, como Abraham, el ejemplo que les puse a Abraham. Abraham quedó fuera del Mundial, pues no era titular en el eliminatorio anterior. Y hoy Abraham es tal vez el defensa más titular de la selección peruana, por encima de Zambrano incluso, ¿no? Y lo demostró en la última Copa América en la que llegamos a la final. Entonces, me gustaría que, así como Abraham, tengamos 7, 8 jugadores. Más allá de los 11 habituales que todos sabemos de memoria. Tú pasas por la calle a cualquier amigo, a cualquier hincha de la selección, le preguntas cuál es el 11 titular de Perú y te lo dicen de memoria prácticamente. De memoria prácticamente te dicen el 11 de Perú. Entonces me gustaría que así como Abraham se consolidó en estos 3 años, me gustaría que Gareca pudiera encontrar 6 o 7 jugadores más, ¿por qué no 11 más, que puedan ser titulares en la selección? Esperemos que, como tú dices, Richard, se pueda encontrar, que Perú pueda hacer una buena Copa América, que podamos ir al Mundial. Más bien, muchísimas gracias por habernos conseguido esta entrevista. Sabemos que fueras muy ocupado con el tema de las eliminatorias, los partidos, pero igual gracias por tomarte un tiempo de estar acá con nosotros. No se preocupen. Un gusto y encantado cuando gusten. Muchas gracias, Richard. Cuídate. No se preocupen. Gracias, muchachos. Cuídense.